En los últimos años se ha comentado un montón de veces eso de cómo combinar un entrenamiento de fuerza con un entrenamiento de cardio de manera eficiente, pero es verdad que todos tendemos a optar siempre o a priorizar un esquema por encima de otro, ¿no? Principalmente porque nos llama más la atención, porque nos gusta más. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más un entrenamiento de fuerza que no, por ejemplo, la parte de cardio, la parte aeróbica, pero aún así entiendo que son cosas también que van de la mano, que son cosas importantes y que cualquier persona que quiera cuidar de su salud, no simplemente decir yo quiero estar fuerte, quiero estar grande, pues debería de implementar un programa de cardio adicional a un entrenamiento de fuerza. Así que hoy en este episodio de Café y Hierros vamos a hablar acerca de este tema y sobre todo os voy a contar cómo hacerlo de manera eficiente, cómo lo hago yo, cómo lo planteo, sobre todo qué tipo de cardio suelo realizar y algunos detalles de este tipo que estoy seguro de que los vais a poder coger como ideas y los vais a poder aplicar directamente o por lo menos entender cómo lo hace otra persona para conocer diferentes puntos de vista. Así que bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. También me encontráis en la newsletter en lifters.es, en la que cada semana comparto más contenido, así que por ahí podéis directamente dejar vuestro mail y cada jueves os envío más contenido acerca de cómo entrenar mejor, cómo plantear un programa de fuerza y sobre todo cómo estar más fuerte. Así que tenéis los enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, hoy quiero hablar acerca de este tema porque me encuentro muchas veces con el caso de que hay personas que no solamente quieren entrenar fuerza, sino que también quieren mejorar su salud cardiovascular, ¿no? Y esto puede ir incluso de la mano, o sea, con un programa de fuerza podríamos mejorar la condición cardiovascular porque podemos jugar con el rango de repeticiones, podemos jugar con las intensidades, podemos jugar con un montón de cosas. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo planteo mis sesiones de cardio adicional al programa de fuerza, lo hago principalmente a modo de mejora cardiovascular, mejora de la recuperación de la sesión de fuerza, pero no como algo que me genere demasiadas interferencias porque sabemos que si yo, por ejemplo, hago un entrenamiento de pierna un lunes por la mañana y ese mismo lunes por la tarde salgo a correr, yo que sé, unos cuantos kilómetros y al día siguiente entreno torso con ejercicios también que son bastante básicos, bueno, pues al final todo esto me genera una fatiga que se va a ir acumulando, que se va a ir arrastrando y no voy a rendir tanto. Y por ejemplo, lo habréis notado muchas veces como hay ciertos días en los cuales venís de descansar bastante bien, de bastantes horas, dormir súper bien, el día anterior o los 2 días anteriores no haber entrenado porque tenéis otras cosas que hacer y de repente sacáis una sesión súper buena, como que los pesos van súper volados, como que no pesan tanto como otras veces. Y esto principalmente es por eso, porque venimos descansados, venimos de recuperarnos de esa fatiga anterior. Y es principalmente en lo que deberíamos enfocarnos. De esto voy a hablar ahora más adelante, de cómo muchas veces pensamos que haciendo más, metiendo más sesiones de todo tipo, vamos a mejorar nuestra salud o nuestro físico y muchas veces más significa peor. Así que bueno, esto tenerlo en cuenta. Por otra parte, algo que es súper básico, una idea que todo el mundo debería de conocer, es que la fuerza es obligatoria y el cardio opcional. A ver, digo esto entre comillas porque el cardio es verdad que es una herramienta fantástica, es algo que le recomiendo a todo el mundo, pero lo de opcional entre comillas se refiere más que nada al hecho de que muchas veces tendemos a pensar que saliendo a correr 4 o 5 días por semana y luego haciendo alguna sesión esporádica de fuerza vamos a mejorar nuestra composición corporal, cuando realmente sería totalmente lo opuesto. O sea, si yo, por ejemplo, hago un programa de fuerza y a partir de ahí lo complemento de manera eficiente con algunos días de cardio, pues eso va a ser muchísimo más beneficioso que no, por ejemplo, salir tantos días a correr y hacer de vez en cuando alguna sesión de fuerza. Entonces, bueno, como siempre, un esquema básico de fuerza es fundamental y a veces, por ejemplo, está el caso de la persona que dice, bueno, pero mira, Iván, yo lo que quiero es simplemente mantener. No quiero ganar masa muscular, yo me veo bien ya al espejo, no quiero estar súper grande, no quiero estar súper musculado, con unos hombros gigantes, con unos bíceps enormes, o sea, yo me veo bien, pero lo que quiero es mantener porque sé que a partir de cierta edad la masa muscular va a ir cayendo, entonces es interesante entrenar fuerza. ¿Cuántos días sería necesario hacer ese esquema, ese entrenamiento de fuerza para que yo pueda mantener mi masa muscular más o menos decente? Bueno, pues en este caso con 2 días es suficiente, siempre y cuando elijamos bien los ejercicios, elijamos bien la frecuencia, tengamos una buena rutina, todo esto. Con 2 días es más que suficiente. En este caso, lo que más recomiendo es un esquema de cuerpo completo, un esquema full body, en el cual trabajemos toda la masa muscular, todos los grupos musculares en cada sesión.
Esto es lo mejor, sobre todo para personas que, como digo, tienen ya un nivel de masa muscular bastante bueno y lo único que quieren, lo único que buscan es mantener, como digo. Así que con esos 2 días sería más que suficiente y luego a partir de ahí ya se podría complementar con ese cardio adicional. El cardio, ¿cómo debería de ser? Bueno, pues en este caso, cuanto menor impacto, mejor. Y aquí seguramente hay alguna persona que me dice, no, Iván, porque mira, a mí el cardio me gusta hacerlo de esta manera porque yo compito en esta disciplina, porque a mí me gusta, yo qué sé, lo que sea. En este caso, vale, son preferencias personales, pero cuando buscamos un equilibrio entre fuerza, entre masa muscular y entre condición cardiovascular, si lo hacemos con mucho impacto, lo que probablemente ocurra es que, por ejemplo, en las sesiones de fuerza me voy a ver muy lastrado porque tengo ciertas molestias en las articulaciones. Me he encontrado con personas que me llegan y me dicen, oye Iván, yo es que después de correr esta media maratón tengo unos cuantos días, dolor en las rodillas, dolor en las caderas, en definitiva, no voy a poder entrenar fuerza porque estoy muy cansado, estoy muy fatigado y sobre todo tengo que recuperarme de esta carrera. Y es verdad, porque al final es un cardio que genera bastante impacto, son muchos kilómetros, es mucha demanda y por lo tanto vamos a tener que descansar luego un montón. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es complementar un programa de fuerza con una actividad aeróbica y hacerlo bien, hacerlo simplemente para mejorar mi salud pero que no genere demasiado impacto, lo mejor sería hacer aquellos deportes, aquellas disciplinas como son por ejemplo el ciclismo, como son por ejemplo salir a caminar a cierto ritmo, todas estas cosas que normalmente se asocian con ciertas edades, porque es verdad que el salir a caminar, el salir a hacer una actividad suave, bueno, pues es lo que suelen recomendar los profesionales médicos a personas en una edad que quizás ya pues la persona no está para salir a correr o para salir a hacer muchos kilómetros, pero aún así yo lo recomiendo a todo el mundo. Y es principalmente el cardio que suelo realizar yo. O sea, yo no salgo a correr, lo he comentado más de una vez. ¿Por qué? Porque hace años probé esta disciplina, no me llamaba demasiado la atención, tampoco tengo que decir, o sea, simplemente lo hacía como complemento al entrenamiento de fuerza, pero rápido me di cuenta de que me lastraba más que otra cosa. ¿Por qué? Porque tampoco iba a suponer una mejora significativa a nivel de composición corporal, representaba un riesgo de lesión bastante elevado comparado con, por ejemplo, una actividad aeróbica mucho más suave. Yo prefiero mucho más el ciclismo, salir a caminar, que no, por ejemplo, salir a correr. Y por otra parte, tenía que conjugar muy bien tanto este entrenamiento como el entrenamiento de fuerza. O sea, no valía eso de yo, por ejemplo, hoy por la mañana he salido a dar un paseo en ayunas, luego voy a entrenar fuerza y esto no va a suponer ninguna interferencia. Si yo hubiera salido hoy por la mañana a correr y luego fuera a hacer esta sesión de entrenamiento de fuerza, pues lo más probable es que estuviera cansado, estuviera fatigado, no rindiera todo lo bien que podría rendir. Así que en este caso yo me di cuenta rápido de que no me generaba ningún beneficio adicional a lo que yo buscaba y que otras disciplinas alternativas y las cuales me llamaban mucho más la atención, pues me venían mejor en mi caso. Y esto es normalmente lo que suelo recomendar a muchas personas que me llegan, personas que no solamente buscan mejorar su composición corporal, sino que también lo que quieren es mejorar su condición cardiovascular. En este caso, lo que planteo es un programa de fuerza sencillito, bien pautado, algo que entendamos bien, algo con lo que podamos progresar y a partir de ahí añadimos ciertas sesiones de cardio que pueden ser o bien ciclismo, o bien caminando, o bien saliendo a correr puntualmente si es lo que nos gusta, pero haciéndolo sabiendo que esto va a generar ciertas interferencias y que por lo tanto tenemos que mirar muy bien cuando vamos a entrenar fuerza, cuando vamos a salir a correr, porque no todo vale. Y este es uno de los puntos clave que quiero que se entiendan aquí, porque cuando por ejemplo salimos a correr, cuando por ejemplo hacemos 2 entrenamientos de este tipo, uno de fuerza y otro de cardio, pero que genera impacto, no vale el hecho de decir, bueno, pues mira, lo hago de forma aleatoria, cuando toque, cuando tenga tiempo, cuando encuentre el momento, porque lo más probable es que sí, haya días en los cuales las 2 sesiones estén alejadas y no ocurra absolutamente nada, pero habrá momentos en los cuales tenga que hacer las 2 sesiones muy pegadas, muy juntitas, y esto va a hacer que, por supuesto, ni rinda corriendo, ni rinda en el entrenamiento de fuerza porque tenga ciertas molestias en las rodillas, tenga ciertas molestias en las caderas o incluso simplemente porque esté cansado y no me haya recuperado todavía de esa sesión de cardio. Así que, ¿se puede tener equilibrio entre fuerza y cardio y hacerlo bien? Bueno, pues sí que se puede, pero habría que tener en cuenta todas estas cosas. Por supuesto, sesiones alejadas para evitar interferencias, esto es un punto súper importante.
Luego, gestionar bien las prioridades, no decir únicamente, bueno, pues yo quiero salir a correr porque me gusta, quiero estar súper fuerte porque también me gusta esto. Vale, sí, estás buscando todos estos aspectos y está súper bien, pero ¿cuál es tu prioridad número 1? Igual es tener un nivel de masa muscular aceptable y a partir de ahí mejorar tu nivel cardiovascular. Bueno, pues en ese caso vamos a plantear un esquema de fuerza de unos 3 días por semana y vamos a añadir alguna sesión de cardio adicional alejada de estas sesiones de fuerza. O igual tu prioridad número 1 es estar fuerte y simplemente complementarlo con sesiones puntuales de cardio que pueden ser únicamente salir a pasear. Sería otra opción. Y por último, algo importante es dedicar tiempo al descanso y escuchar al cuerpo. Si yo, por ejemplo, entreno 6 días a la semana, uno fuerza, otro cardio, otro fuerza más cardio, el siguiente fuerza, el siguiente cardio, el siguiente fuerza más cardio, al final no estoy dejando el tiempo suficiente para que mi cuerpo se recupere, para descansar, para rendir en cada sesión, para ir progresando, y lo más probable es que con el paso del tiempo me queme. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues fácilmente. Si yo, por ejemplo, descanso mal por las noches, estoy muy irritable, no me encuentro concentrado ni en el trabajo, ni en los estudios, ni en absolutamente nada. Lo más probable es que esté llegando a un punto en el que estoy quemado. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Bueno, pues sencillamente bajar el pistón, decir, bueno, pues voy a entrenar menos, voy a descansar más, voy a alimentarme correctamente, porque a veces estamos en un déficit calórico y lo que ocurre es que de esta manera entramos en un bucle en el cual no tenemos la suficiente energía para entrenar. Entrenamos demasiado, hacemos demasiado deporte y al final estamos muy cansados todo el día, así que sería importante vigilar también ese tema y a partir de ahí simplemente lo que digo, descansar más, hacerlo de manera más consciente, más eficiente y plantear un esquema realista, decir, bueno, pues voy a entrenar estos días fuerza, complementar con estos días de cardio y a partir de ahí es cuando vamos a tener un equilibrio bastante bueno entre las dos disciplinas. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Creo que me he enrollado un poco más que en otros episodios, pero consideraba que era un aspecto súper importante. Si os gustan este tipo de episodios o si tenéis algún tema que queréis que trate, que queréis que hable de manera más extensa, bueno, pues me lo comentáis a través de mi web, ivyamazares.com. Os voy a dejar los enlaces en las notas del episodio. Y nada más en este podcast de hoy de Café y Hierros. Muchísimas gracias como siempre por las valoraciones positivas de 5 estrellas, por compartir el episodio con cualquier persona a la que creáis que también le puede ser de interés. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí en una semana. Que paséis buen día. Chao.